Buen día chicos, vamos a empezar con el tutorial número 2 que consiste en los primeros pasos en PCI. Bueno, antes de adentrarnos en lo que es el programa, quiero dar un pequeño recordatorio en unos conceptos, ¿ok? Entonces, primero hay que saber para qué es PCI o para qué fue diseñado. PCI es una herramienta para asistir a los estudiantes en sus primeros pasos de programación. ¿Qué significa? Que el objetivo que tiene PCI es, como dice aquí, para principiantes, ¿ok? Porque el problema cuando nosotros aprendemos un lenguaje de programación es que es algo muy vasto. Nosotros tenemos que aprender una sintaxis, una forma de estructurar la información, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Hay muchas cosas que hay que considerar cuando uno aprende un lenguaje de programación, que para personas que son principiantes en este mundo es un poco abrumante. Entonces, PCIN es una alternativa para primero concentrarnos en algo muy importante que tenemos que tener independientemente del lenguaje de programación que nosotros utilicemos, que es el desarrollo de la lógica, el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, el PCI, la ventaja que nos brinda es que nosotros nos podemos centrar en más que nada desarrollar nuestra lógica y no tanto en cómo escribir un comando, una instrucción o una sintaxis. ¿Ok? Entonces, algo muy importante, tenemos que hablar de algo que se llama interfaz de usuario. La interfaz de usuario, chicos, es lo que el usuario ve. ¿Qué significa? Que nosotros cuando desarrollamos un algoritmo, un usuario no va a ver el algoritmo. Nosotros como programadores sí tenemos acceso y lo podemos modificar y lo podemos entender, pero una persona que es ajena a esto, ajena a lo que es la programación, no le podemos mostrar el algoritmo por cuestiones de seguridad, por cuestiones que a lo mejor no tiene tanto conocimiento del tema. Entonces, si nosotros mostramos el algoritmo como tal, pues no lo van a poder entender. Por eso se utiliza algo que se llama interfaz, que es el intermediario del usuario, o sea, la persona que usa el algoritmo y el algoritmo en sí. La interfaz lo que brinda es hacer más intuitivo el manejo del algoritmo para un usuario que no tenga mucho conocimiento. Entonces, dependiendo del lenguaje de programación o de la aplicación que nosotros estamos utilizando, es el tipo de interfaz. En el caso de PCIN, la interfaz es una ventanita en donde se va presentando la información. El problema de PCIN es que no presenta imágenes o formas o otras cosas que ayudan para que sea un poco más intuitivo, pero la forma en la que se presenta la información es de tipo consola, ¿no? Es un tipo CMD, pues, que cada vez que nosotros pasemos de una instrucción a otra, se va a mostrar una línea de información o una línea de texto. ¿Ok? Entonces ya con esto en claro, nosotros ya nos podemos concentrar en lo que es el PCI. El PCI, como les digo, es una aplicación, es un software que nos permite escribir pseudocódigo. Entonces la forma de escribir el pseudocódigo es mediante esta parte que se llama editor. En esta parte nosotros podemos escribir comandos. Esos comandos tienen que tener un orden para que al final cumplan un propósito. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es nombrar nuestro algoritmo. Nombres que pueden utilizar puede ser ejemplo, práctica, ejercicio, algoritmo. Los nombres hay que procurar que sean alusivos a lo que trata el algoritmo. Si este algoritmo se trata de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, es conveniente que el nombre fuera como calculadora, operaciones matemáticas, que el nombre tenga algo que ver con lo que hace el algoritmo. Una para podernos acordar cuando lo volvemos a abrir y otra por si otra persona quiere modificar nuestro programa, entienda de qué se trata antes de intentar modificar algo. Entonces yo les voy a poner el siguiente nombre, primer programa, ¿ok? Aquí nomás mucho cuidado, no se pueden dar espacios cuando pongamos el título, hay que ponerlo todo juntito. Pero si ustedes quisieran poner una separación de palabra con palabra, yo les recomiendo usar un guión bajo. Esa es una alternativa. Si quieren o si no quieren, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, el primer comando que vamos a ver se llama escribir. De hecho, aquí en la parte derecha dice comandos. Esta ventanita presenta comandos que podemos utilizar al momento de hacer nuestro algoritmo, escribir, leer, asignar, si entonces, según, todos estos son comandos y tienen un propósito específico y lo podemos utilizar para diferentes situaciones.
Entonces, el describir lo que consiste o para lo que sirve es para poder mostrar información al usuario. ¿Qué significa? Que cuando yo vaya avanzando en mi algoritmo, es recomendable que el usuario sepa cómo vamos avanzando. Por ejemplo, en una situación donde yo le pregunte su nombre o yo le pregunte su edad, la forma en la que yo le voy a, el usuario se va a poder dar cuenta qué es lo que yo quiero es mediante el texto, con ese comando que es escribir. Entonces, cuando nosotros escribimos un comando, hay que tener mucha atención en lo que es la palabra clave. La palabra clave son palabras o es una estructura que se tiene que llevar para poder escribir de forma correcta un comando. Porque si yo no escribo la palabra clave como es, por ejemplo, vamos a decir que aquí yo lo escribo con W, se dan cuenta que la palabra clave ya no la reconoce, se pone del mismo color que lo demás. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escribimos estas palabras. ¿Y cómo sé si le escribí de forma correcta o no? En su mayoría, si no decir en todos los casos, la tonalidad de las letras cambia. Ahora, ¿cómo se escribe este comando? Es escribir y aquí vamos a poner comillas, una comilla de inicio y otras comillas de fin. Y dentro de estas comillas es el texto que yo voy a mostrar al usuario. Por ejemplo, voy a poner hola mundo. Entonces, ¿cómo yo ejecuto mi programa? Para ejecutar hay dos formas. Con este botoncito que se llama ejecutar o con ejecutar paso a paso. Entonces le vamos a dar a este. Y esto es lo que les digo, ¿no? Que es la consola o es la ventana o la interfaz que el usuario ve realmente. Porque el usuario no va a ver el algoritmo, o sea, la estructura, cómo lo escribimos. Esto es lo que va a ver, esta ventanita. Entonces podemos ver que aquí dice ejecución iniciada, es como un diagrama de flujo, pues tiene una parte inicial, inicio, después nos vamos al primer paso, que vendría siendo hola mundo, y después nos vamos a donde es fin de algoritmo, que vendría siendo como el fin del diagrama de flujo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero agregar más líneas de información, pues yo tengo que dar enter y escribir otra línea. Este es mi primer programa. Ok, entonces lo voy a volver a correr y vean que cómo se muestra, ¿no? Lo de arriba y de abajo es lo mismo que mostramos ahorita, pero ahora el texto se pone hola mundo, que es la línea número 2, y después la línea número 3 dice este es mi primer programa. Entonces voy a agregar otra línea. Ok, entonces dice hola mundo, este es mi primer programa, qué emoción. Entonces, ¿por qué lo puse de esta manera? Para que se den cuenta de que la forma en la que se va ejecutando cada comando es de forma ordenada. ¿Qué significa? Que es una secuencia. Pasamos del paso 1, perdón, la instrucción 1, después la instrucción 2, después la instrucción 3, 4 y 5. Siempre es de la misma secuencia. Eso porque se los estoy comentando, porque hay que tener mucho cuidado con la secuencia de los pasos. Porque si yo pongo un paso en vez de que esté al primero, esté segundo, a lo mejor puede afectar en el desarrollo del algoritmo. Entonces, hay que pensar de forma estructurada, de forma paso a paso. ¿Ok? Entonces, aquí la tareita que les puedo dejar es que ustedes agreguen aquí lo que ustedes quieran, ¿no? Pueden poner, a mí se me ocurre lo siguiente, por ejemplo, voy a poner mi nombre y en la segunda línea pongan, a mí me gusta, no sé, la pizza. Y a mí no me gusta levantarme temprano. Cualquier cosa, ¿no? La idea aquí es que ustedes empiecen a jugar con el programa para que vayan agarrando un poco de práctica, porque este comando de escribir es, si no, yo creo que es el que más se utiliza. Entonces hay que practicar para poderlo utilizar. Ok, entonces sería todo. Nos veríamos en el siguiente video.